Hola, ¿cómo les va? Yo soy Fischer Slagen y vamos a dar comienzo a la conferencia que estaba pautada para hoy, que es sobre Torá y protohebreo, la idea anterior a la palabra. Vamos a compartir una presentación en PowerPoint, dado que es un tema muy conceptual y a su vez también hace falta graficar los conceptos, dado que de otra forma sería muy difícil entenderlo, con lo cual vamos a compartir la presentación. Perfecto. Ahí está, ustedes ya están viendo en pantalla el PowerPoint, ¿no es cierto? Vamos a ir a la otra diapositiva, como para ya comenzar a desarrollar el tema. Ahí está. Entonces, vamos a referirnos en principio al alfabeto protocananeo, no cuneiforme, que es una protoescritura, es una escritura muy antigua, muy primitiva, usada para escribir la lengua de los antiguos cananeos, que se supone fue la lengua hablada por dicho pueblo y, según las investigaciones más recientes, incluso la lengua hablada por los descendientes del patriarca Abraham, de Abraham Avinu, de nuestro patriarca Abraham, nuestro patriarca bíblico Abraham. Ahora, este sistema de escritura lineal presenta unos 20 que se llaman glifos acrofónicos. ¿Qué son los glifos acrofónicos? Los glifos acrofónicos, que ahora enseguida vamos a ilustrarlo, son representaciones gráficas de caracteres equivalente actualmente, podríamos decir, al tipo de imprenta, es decir, a la pieza que tiene grabada la letra. Y el hecho de que sean acrofónicos dice que cada uno de esos caracteres o letras del sistema de escritura alfabético poseen un nombre que comienza con esa misma letra o carácter. Por ejemplo, en el hebreo, Aleph, que empieza con la Aleph. Bet, que empieza con la Bet, con la letra Bet. O la letra Gimel, que comienza con la misma letra Gimel. Y así la Dalet, que comienza con palabra que comienza con la letra Dalet, y cada una de las subsiguientes. Es decir, el nombre de cada letra comienza con la misma letra que nombra, ¿no es cierto? Fíjense, por ejemplo, en el alfabeto griego también. Alfa, beta, gamma, delta, ¿no es cierto? Bien. Ahora, esto ha sido datado aproximadamente entre los siglos XVII y XII antes de la era común. Ahora, posterior a esta fecha surgen, al parecer, como evolución del mismo protocananeo, los signos lineales fenicios, arameos y hebreos. Luego, estamos diciendo que el protocananeo sería el antepasado más remoto en las regiones de Asia Menor y Cercano Oriente, por eso vamos a hacer foco en la diapositiva que están viendo, Cercano Oriente. Digo, el antepasado más remoto de las escrituras fenicias, arameas y hebreas, y por vía fenicio-griega de casi todas las utilizadas en la actualidad. Por supuesto, existe hoy en día una discusión con respecto a la verdadera antigüedad del protocananeo y su relación con el paleo-hebreo, aunque se han descubierto predecesores de este alfabeto, posiblemente por parte de personas que son logógrafos, es decir, estudian la logografía, ¿no es cierto? La logografía es el sistema de escritura compuesto por unidades mínimas, las letras, los caracteres, las cuales por sí solas representan una palabra, un lexema, un fonema. Y las escrituras más antiguas datadas, ¿no?, logográficamente, es en Egipto del siglo XX antes de la era común. Estamos hablando del 1900 al 1999, ¿no es cierto?,
antes de la era común, es decir, hacia aproximadamente unos 4000 años. Y estas antiguas escrituras pudieron haber tenido más de 20 glifos hasta ahora encontrados, y también incluso podrían incluir variantes de esas letras o caracteres para expresar un mismo fonema, ¿no? O mismos caracteres para expresar ideas afines pero distintas. La pregunta aquí surge, y como me imagino le debe estar surgiendo a todos ustedes, es sobre qué escritura utilizaron los antiguos judíos, o más exactamente, qué escritura usaron los descendientes de Jacob, los descendientes de Israel. Y más concretamente, ¿cuál es el original y más antiguo alfabeto hebreo? Y por sobre todo la pregunta del millón, ¿en qué escritura, en qué hebreo se redactó la Torá original? Vamos a pasar algunas diapositivas, como para ilustrar de a poco esto que recién estuvimos hablando, ¿no es cierto? Acá tenemos los caracteres acrofónicos, ¿no es cierto? Que estábamos hablando, fíjense, del 1 al 22, acá ya están los 22 caracteres del paleohebreo, del hebreo antiguo, no el más antiguo, el hebreo antiguo, en donde tenemos un carácter muy parecido a la Aleph, cuyo fonema es la A, justamente Aleph, A, empieza con la misma letra el nombre que designa ese carácter, ¿no? La Ba, que es la Bet, la Ga, que sería la Gimel, la Da, que sería la Dalet, la Ha, que sería la He, la Vav, o la Va, que sería la Vav, ¿no es cierto? La Zain, la Het, la Tet, ¿no? Y así, la Yod, ¿no? La Kaf, y así sucesivamente, ¿no? La Lamed, la Mem, la Nun, la Samach, la Ain, fíjense, el ojo justamente, Ain en hebreo quiere decir ojo, ¿no es cierto? Pei, Tzadik, Kof, Reish, Shin, Taf. Estos eran los fonemas de los caracteres paleohebreos, anterior al hebreo moderno, ¿no es cierto? Sigamos con una diapositiva más, yo como para ir ilustrando a medida que vamos conceptualizando, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la acrofonía. La acrofonía es aquel sistema de escritura cuya unidad mínima, o sea, el carácter, es nombrado por una palabra que comienza con ese mismo carácter. Muy bien. Perfecto. Ahora, nuestras fuentes nos hablan de un Ketav Ivri, una escritura hebrea, también llamada escritura fenicia o protohebrea o paleohebrea, ¿no es cierto? Y esta es una forma alternativa del antiguo alfabeto hebreo que todavía se usaba ampliamente durante la era de la Mishnah. Estamos hablando era de la Mishnah entre el siglo -1 y el siglo II, siglo I antes de la era común y siglo II de la era común, y era bien conocida, por supuesto, por nuestros sabios. La otra escritura, la denominada como Ketav Ashurit, o escritura asiria, es la que conocemos hoy como el alfabeto hebreo. De hecho, el Talmud mismo discute esta misma cuestión y da 3 opiniones que se encuentran en el Tratado Talmúdico de Sanedrín 21b. Ahora, antes de pasar a estas 3 alternativas, vamos a pasar algunas diapositivas más para ilustrar y asentar un poquito lo que recién dijimos. Fíjense en esta imagen, en donde por sobre todo vamos a enfatizar en la columna o en el lado izquierdo de la pantalla, en donde habla del árbol del lenguaje semítico, el semítico noroccidental, sirio-palestinense, del cual deriva la escritura cananita, como dijimos, del segundo milenio
anterior a la era común y a su vez de la cual deriva el hebreo, el fenicio, el púnico y el moabita, y a la par el arameo 1000 años después, es decir, estamos hablando del primer milenio antes de la era común, del cual deriva el antiguo arameo, ¿no es cierto? Luego tenemos el arameo clásico y el imperial, ¿no es cierto? Y a través del cual se van derivando incluso, como verán aquí también, el arameo del Talmud babilónico y por supuesto también, como vemos, el arameo también del Talmud jerosolimitano, ¿no es cierto? Nosotros ahora estamos en esta escritura, en el paleo-hebreo, o más bien la escritura kenaanita, ¿no es cierto? Y ahora nos vamos a remontar al comienzo, al proto-cananeo, o también llamado proto-sinaítico, porque se encontró justamente en el Sinai, estas escrituras, en el Negev, en el desierto del Sinaí. Vamos a avanzar un poquito. Aquí está la gran noticia. Esto fue replicado por muchísimos diarios, y a medida que se iban encontrando más documentación arqueológica, más noticias había, con lo cual ustedes pueden buscar en internet y es infinita la cantidad de noticias que hay sobre esto, en donde aquí tenemos la noticia en el diario Haibrit Hikdumá, el hebreo más antiguo, el primero, el primigenio, ¿no es cierto? Y la persona mostrando justamente el hallazgo, luego amplificado, ¿no es cierto?, en la imagen de la izquierda, con escritura, y esta es la escritura justamente presinaítica, que es a la que vamos a llegar ahora, ¿no es cierto? Bien. Aquí tienen otra estela también descubierta, ¿no es cierto?, que está escrita en paleohebreo. Otra más, una estela moabita del siglo IX antes de la era común. Y aquí es interesante que es una imagen satelital de lo que era el palacio de la reina de Saba. Estamos hablando de la zona que hoy sería Etiopía. Es interesante porque la reina de Saba era una de las esposas del rey Salomón. Y aquí es donde también se han encontrado documentación arqueológica con esa misma escritura protosinaítica. Otros documentos un poquito más nítidos, documentos arqueológicos me refiero, ¿no?, con sus traducciones, ¿no es cierto?, con esta escritura kenanea, ¿no es cierto? Y aquí tienen también en el medio la moneda con la escritura muy conocida ya en la época mishnaítica o mishnaica o de la época de la Mishnah, muy conocida por nuestros sabios, ¿no es cierto? Esta es una moneda clásica, ¿no?, del territorio de Israel durante esa época, ¿no es cierto? Y por supuesto otra documentación arqueológica, ¿no es cierto? Bien, otra estela también con estos glifos, ¿no es cierto? Y vamos a llegar aquí, y aquí nos vamos a detener, en donde vemos el Ktav Hashurit, la escritura hebrea asiria, que es la escritura hebrea moderna, la comúnmente dicha o vulgarmente dicha escritura cuadrada, ¿no es cierto?, que está en los márgenes izquierdos, en negrita, que ven la Kof, la Pei y Fei Sofit, la Hei, la Mem Sofit y la Mem común, ¿no es cierto?, la Haf Sofit y la Kaf común, la Taf, la Shin, la Vav, la Bet, la Gimel, ¿no es cierto?, la Zain, la Het, la Yod, Lamet, Nun, Nun Sofit, Tzadik, Tzadik Sofit, Reish, Aleph, ¿no es cierto?, Dalet. Ahora, como ustedes verán, aquí en la segunda columna tienen el fonema, estamos hablando de los acrofónicos, ¿no?, del fonema de cada una de las letras y cuáles eran las variantes de escrituras antiguas de este mismo carácter, ¿no es cierto?
Ustedes verán que en el hebreo moderno, que hay pei, por ejemplo, y pei y fei sofit, es decir, la misma letra, pero que se usa para comenzar o en el medio de la palabra respecto de la otra, que se usa cuando la palabra finaliza con esa letra. Lo mismo pasa al caso de la mem y la mem sofit, ¿no es cierto? Los caracteres rara vez se distinguen, sino que muy comúnmente eran parecidos, ¿no es cierto? Hay alguna distinción, como ustedes podrán ver, pero comúnmente se usaban de forma, lo vamos a ver ahora, de forma, digamos, indistinguida, ¿no es cierto? Muy bien. Fíjense algo que vamos a profundizar después, que es la Aleph, cuyo símbolo o cuya letra original es la cabeza de vaca, ¿no es cierto? Y fíjense qué parecida es esta a nuestra Aleph manuscrita o a la alfa de los griegos, ¿no es cierto? Bueno, y así podemos establecer, digamos, muchísimas analogías, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos una diapositiva más. Acá vemos un escrito anterior al que recién mostramos. Y estos ya realmente son los primeros glifos en la escritura presinaítica. Ustedes verán la Aleph ya bien diseñada y dibujada como la cabeza de la vaca, la Bet como un recipiente. Por eso después vamos a ver que el significado de la Bet es en. Justamente es el significado de la letra B. La Gimel, la Dalet, que fíjense que tiene una forma muy parecida a un pez. La He, que tiene una forma muy parecida a un ser humano con los brazos en alto. La Vav, muy parecido a un clavo, ¿no es cierto? La Zain, la Het, la Yod, que es un brazo, la Yod, con la mano, ¿no? Por eso vamos a ver que después va a denotar trabajo o realización, hecho, ¿no? La Haf, que es, fíjense, la palma de una mano. En hebreo, Haf también quiere decir palma. Kaf es la palma de la mano, ¿no? La Lamed, la Mem, que no por nada el significado de la Mem primera quería decir agua y también caos, ¿no es cierto? La Nun, que fíjense que es como si fuera casi como un espermatozoide. Justamente el significado, que lo vamos a ver después, es de semilla, de vida, de principio de vida. La Ain, fíjense claramente, es un ojo, justamente en hebreo, Ain quiere decir ojo. La Tzadik, que fíjense que es como si fuera una planta, justamente uno de sus significados primordiales de la Tzadik va a ser naturaleza, ¿no? La Kof, la Reish, fíjense que tiene la Reish, que es la cabeza, como si fuera con un sombrero, con un turbante de una persona, ¿no? Reish va a querer decir primero, ¿no es cierto? Rosh, de cabeza, ¿no? La Shin o la Sin, ¿no es cierto? Fíjense qué parecida que es, ¿no es cierto? Y van a ver que la Shin también va a querer decir significados como el de consumar, ¿no es cierto? Y la Taf, fíjense que es casi como un signo, una señal. Justamente el significado que vamos a ver posteriormente es que la Taf, su significado, su ideogramático, es la de marca, la de señal, la de distinción. Bueno, muy bien. Vamos a continuar ahora con un poquito más de explicación conceptual. Como dijimos, en el Tratado Sanedrín 21b se nos dice, hay tres posturas sobre con qué hebreo se escribió la Torá. Una que dice que originalmente la Torá fue entregada a Israel en Ktav Ivri, es decir, en el hebreo antiguo, como idioma sagrado. Y más tarde, en los tiempos del profeta Esdras, la Torá se entregó en Ktav Ashurit, es decir, en escritura hebrea asiria, que es la hebrea moderna, como recién
estábamos ilustrando. Y finalmente Israel se quedó con la escritura ashurit, con el hebreo moderno, dejando los otros caracteres para los kutim, para los kutitas, así llamados a los samaritanos. La otra opción que da el Talmud es que la Torá fue entregada originalmente a Israel en la escritura ashurit, es decir, en el hebreo moderno. Cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, se cambió esa escritura a la escritura ivrí, a la escritura del hebreo antiguo, y luego, cuando hicieron teshuvá, cuando se arrepintieron, se reintrodujo la escritura ashurit, el hebreo moderno. Y la tercera tesitura que nos da el Talmud es que esta escritura nunca se cambió, es decir, siempre fue escritura ashurit. Ahora bien, aparentemente entonces las opiniones segunda y tercera sostienen que la Torá fue escrita originalmente Ktav Ashurit, en el hebreo moderno, tal cual como lo conocemos hoy. Y la opinión primera es la única que sostiene que no, que fue entregada en Ktav Ivrí, es decir, en la escritura hebrea antigua, ¿no es cierto? Pero esto no es tan simple de analizar. Veamos por qué. El Talmud describe la escritura milagrosa, entregada por mano y obra divina de las tablas de la ley de la siguiente forma. Esto lo vemos en la Gemara, en el Talmud, en el Tratado de Shabbat 104a. Y explica que las letras en la Torá, en la tabla de la ley, fueron grabadas a lo largo de la piedra, hasta el lado opuesto, es decir, fueron caladas, ¿no es cierto? Ahora, dado que las letras Samaj y Mem finales están completamente cerradas, vamos a volver a la pantalla para ver exactamente de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Vamos aquí, aquí. Ven aquí la Mem final, por ejemplo, que está totalmente cerrada. Entonces, si esta letra se hubiera calado, la parte interna de la letra se hubiera caído, o sea, hubiera quedado directamente un hueco, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la samaj, ¿no es cierto? Que también es completamente cerrada. Es por ello que en la discusión, ¿no es cierto? Se nos dice que al estar completamente cerrada, la sección de la piedra en el centro no se unió al cuerpo de la tabla, porque justamente quedaba un hueco, no tenía de dónde unirse, y podría haber permanecido en su lugar solo a través de un milagro, como flotando esa parte. Sin embargo, esto solo es cierto con respecto al Ktav Ashurit, a la escritura hebrea moderna. Pero en la Ktav Ivrí, en la escritura hebrea antigua, ni la Mem ni la Samaj están completamente cerradas, lo cual apoyaría, y sin recurrir a ningún tipo de milagros, que estamos sosteniendo la versión de que la Torá fue entregada en Ktav Ivrí, es decir, en la escritura hebrea antigua, sin recurrir a ningún tipo de milagro. Ahora, una opinión más que fortalece la versión de la entrega de la Torá en Ktav Ivrí, en la escritura hebrea antigua, como la original de la Torá, es la que nos dice el Talmud Yerushalmi, el Talmud jerosolimitano, que dice que la letra Ain fue la que se mantuvo en su lugar milagrosamente. Y esto implicaría que fue escrito en Ktav Ivrí y no en Ktav Ashurit, ya que la letra Ain en Ktav Ivrí, a diferencia de la Ashurit, es de hecho justamente la letra cerrada. Vamos a ver si la podemos visualizar aquí. Un segundito. Ahí. Vamos a ir un poquito más pasando aquí.
Aquí, fíjense aquí, la Ain, que está cerrada, ¿no es cierto? La parte del medio no hubiera sido, sino por un milagro, haberse mantenido flotando, porque no tiene nada que la conecte a el perímetro exterior de la tabla. Con lo cual, si el Talmud jerosolimitano dice que en realidad la letra que se mantuvo milagrosamente flotando en su interior fue la Ain, es porque se está refiriendo al Ktav Ivri, porque es la única letra cerrada en Ktav Ivri. Muy bien. Eso apoyaría que el Ktav Ivri fue el lenguaje original con el que se entregó la Torá. Ahora, esta divergencia también la resuelve el Rab Yom Tov al-Ishbili, conocido como el Ritva, quien vivió aproximadamente en el siglo XIII, siglo XIV ya de la era común, estamos hablando entre más o menos 1250, 1330, y el Rashba, el Rab Shlomo Ibn Adret, en sus comentarios al tratado talmúdico en el tratado Megilá 2b del Talmud babilónico, quien explica que las tablas, ¿no es cierto?, y el rollo de la Torá que se guardaba en el arca sagrada estaban escritos en Ktav Ashurit. Ellos dicen que estaban escritos en Ktav Ashurit. Esto se consideró una escritura sagrada, pero sin embargo, ni Moshe, ni Moisés, ni los israelitas deseaban, ellos dicen, usar esta escritura sagrada para propósitos mundanos. Y esta reverencia se extendió incluso a los rollos de la Torá que fueron escritos con fines de estudio por las masas, por los que fueron escritos en Ktav Ivri para no usar la otra. Es decir, ellos dicen, no, en realidad estaba escrito en Ktav Ashuri. O como dice el rabino Yehuda Loew, más conocido como el Maral de Praga, ¿no?, que es un poquito posterior, es del siglo XV, de hecho él fallece en 1609, en su Tiferet Israel, Simán número 64, o sea, la señal, en el índice, en el número 64, que dice que mientras que las tablas de la ley y el rollo de la Torá original estaban, tal como dice el Rashba y el Ritva, escritos en Ktav Ashurit, es lógico que la Torá para las masas se les diera en el estilo de escritura con el que la gente estaba más familiarizada, que era con el Ktav Ivri. Ahora, el rabino David Ibn Zimbra, más conocido como el Radbaz, ¿no es cierto?, muy cercano al Maral de Praga, porque vivió entre 1479 y 1573, explica que cuando decimos que las tablas fueron escritas en escritura ashurit, es decir, en el hebreo moderno, estas son solo las primeras tablas, es decir, las tablas sobre las cuales el versículo del Éxodo 32:16 dice que las tablas eran obra de Dios y la inscripción era la inscripción de Dios grabada en las tablas. Las primeras que Moisés recibió y que las rompió. Sin embargo, el segundo juego de tablas, sobre las que Dios le dice a Moisés en Éxodo 34:27, escribí estas tablas, ¿no es cierto?, fueron escritas en la escritura de las masas, es decir, en Ktav Ivri, en el hebreo antiguo, en el protohebreo. Bien, por lo tanto, el Talmud de Babilonia el Talmud babilónico se refiere al primer grupo de tablas, es decir, a las tablas entregadas directamente por Dios a Moisés y escritas por el dedo de Dios, mientras que la tradición del Talmud de Jerusalén se refiere al segundo grupo de tablas, tal como explica el Rab Ibn Zimbra en su responsa, que es su responsa 3, en su responsa, capítulo 3, señal 883 o 442, de acuerdo a las ediciones. Sin embargo, el debate en el Talmud sobre la escritura de la Torá se refiere a qué letras usaban los propios judíos.
El Radbaz, el Rab David Ben Zimbra, que recién nombramos, señala además que hasta el exilio en Babilonia, es decir, hasta aproximadamente el siglo VII, entre 7 y 6, antes de la era común, a los judíos se les llamaba hebreos, Ivrim, y su escritura bien podría haber sido la escritura hebrea, Ktav Ivri, escritura de los hebreos. Sin embargo, después del exilio en Babilonia, estamos hablando ya del siglo VI, ¿no es cierto?, cuando los judíos vuelven, liberados por Ciro el Grande, vuelven a la tierra de Israel, ya no se les llamaba hebreos, quizá porque en ese momento los profetas enseñaron la escritura que es la Ktav Ashurit, es decir, la escritura hebrea moderna. Históricamente, como vimos, se conocen monedas con la escritura ivrí, como recién habíamos visto en la diapositiva, las cuales fueron acuñadas, como dijimos, durante la era mishnaica, ¿no? Y en los años posteriores a la destrucción del Segundo Templo, pero también ya conocidas desde la era de los macabeos en el siglo II antes de la era común. Todo esto ya lo habíamos mencionado cuando habíamos visto la diapositiva. Vamos a verlo otra vez por las dudas, por si alguien se olvidó. Aquí, es esta moneda. Es exactamente esta moneda. Muy bien. Muy bien. Y tal como indica el rabino Rubén Margaliot en su libro que se llama Ktav Vehamesorá, y en el capítulo que es Ktav Ashuri, históricamente también durante las reparaciones del Templo de Jerusalén, durante el reinado del rey Josías, en castellano, ¿no?, el sumo sacerdote, el Cohen Agadol, el sumo sacerdote de entonces, encontró un rollo de la Torá y los judíos acudieron a un escriba para que lo leyera, porque no lo sabían leer. Y en los versículos, el sumo sacerdote describe no encontrar un rollo de Torá, sino que él dice que encontró el rollo de Torá, es decir, el rollo de la Torá escrita por el mismo Moisés. Esto lo pueden ver en Reyes, libro 2, capítulo 22, versículo 8, y en Crónicas, libro 2, capítulo 34, versículo 14. ¿No? Es decir, el Rab Margaliot hace hincapié en eso, que ahí no dice que encontró un rollo de Torá, sino que encontró el rollo de Torá, ¿no es cierto?, significando que era el escrito por el propio Moisés. Ahora bien, existen opiniones diferentes sobre el tipo de escritura, como estamos viendo, que usaban los judíos antiguos, y es importante tener en cuenta que no hay un desacuerdo con respecto al idioma en sí. Todos están de acuerdo en que el idioma de la Torá era el hebreo, a eso no hay duda, nadie discute de eso. ¿No es cierto? El hebreo como lengua sagrada y el idioma de la creación. Lo que se discute es con qué caracteres se manifestaba este hebreo. Ktav Ivri, Ktav Ashurit, protosinaítico. ¿Cuándo fue escrito por primera vez el hebreo cananeo? ¿No? Y la Biblia misma sugiere que fue después del tiempo de Yosef, pero antes del tiempo de Moshe, es decir, entre Yosef y Moshe. Yosef, acuérdense, uno de los hijos de Jacob, y Moshe. De hecho, es importante ver esto. El verbo hebreo lichtov, katav, escribir, que aparece 262 veces en la Torá, nunca aparece en el libro de Breishit, nunca aparece en el Génesis. Su primera ocurrencia, aparición, es en Shmot, en Éxodo 17:14, con su forma nominal, Ktav, un escrito, y aparece 15 veces.
Tampoco aparece en Génesis, ¿no es cierto? Como dije antes, y aparece sí nuevamente en Crónicas, en el libro 1 de Crónicas, capítulo 28, versículo 19. Y de igual manera, el vocablo sefer, en hebreo, libro, rollo, relato escrito, ¿no es cierto?, que aparece 187 veces y solo una vez en Breishit, en Génesis, en el capítulo 5, versículo 1. Y generalmente se lo traduce como lista, como registro, ¿no es cierto? La siguiente ocurrencia de este vocablo es en Shmot, en Éxodo, capítulo 17, versículo 14, y es traducido como rollo de cuero, como libro, ¿no es cierto? Y no dice que cuando se escribió este libro o esta lista, no dice cuándo. Y fácilmente podría referirse a cuando Moshe mismo lo puso por escrito. Eso es lo que daría a entender. De igual manera, el vocablo Megilá, que también quiere decir rollo, libro, escrito, aparece 22 veces, pero ninguna en Breishit, ninguna en Génesis. El uso más antiguo de esta palabra es el que usa, de hecho, David Amelech, el rey David, en el Salmo 40, versículo 7, alrededor del año 1000 antes de la era común. Y todos los demás usos están en Isaías, en el profeta Isaías, alrededor del 730 antes de la era común, o más tarde, por supuesto, por lo que este vocablo, Megilá, puede ser una palabra justamente que se desarrolló más tarde que la palabra Sefer. Ahora, cabe notar que el único versículo en Génesis que parece implicar un registro escrito es en Génesis 41-49, ¿no? Cuando habla justamente en la época de Yosef, donde se acumuló grandes cantidades de granos, tanto como si fuera arena a la orilla del mar, y que al final dejó de registrar, ¿no?, las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Y ahí aparece este Sefer como lispor, como contar, como libro de registro, en la época de Yosef. Ahora, esto implica un registro escrito, que probablemente sea el significado correcto, ya que la medición implicaría mantener, por supuesto, registros escritos. Sin embargo, este es un caso distinto. Aquí Yosef está actuando en su capacidad oficial como funcionario gubernamental, ejecutivo. Él había sido nombrado casi ministro de Economía, casi con la misma jerarquía que el faraón, ¿no es cierto? Y habrían sido sus secretarios egipcios, y no Yosef mismo, quienes habrían mantenido estos registros. Por supuesto, los habría mantenido en el idioma egipcio, utilizando jeroglíficos egipcios, y no en hebreo o en cananeo. Aparte de inscripciones, por supuesto, esporádicas que utilizaban los jeroglíficos egipcios, que no era un alfabeto. Nosotros acá estamos hablando de un alfabeto. Los jeroglíficos egipcios no eran un alfabeto. Al parecer, nunca se usaba sistemáticamente para escribir ningún idioma semítico, ¿no es cierto? Porque aquí estamos hablando de un alfabeto, y como dije, los jeroglíficos egipcios no son alfabéticos, no es un idioma alfabético, silábico. Ahora, algunos de estos cambios y algunos de estos resabios o de estos documentos arqueológicos se encuentran muy temprano, estamos hablando entre el 2600 y el 2400 antes de la era común. Estamos hablando de esta época, aproximadamente la época de Yosef, justamente. Y esto concuerda con las evidencias arqueológicas, como dijimos antes, que sugieren que la primera escritura de cualquier idioma semítico noroccidental, como el que recién estábamos, vamos a ir de vuelta a esa diapositiva, ¿no es cierto? Un segundito que vamos a ir aquí. Aquí. Semítica noroccidental, pre-cananita, estamos acá,
en esta parte, como dije, la evidencia arqueológica dice que cualquier idioma semítico noroccidental, que por supuesto, como estamos viendo en la diapositiva, incluye el hebreo y el cananeo y el arameo, y el primer alfabeto verdadero en cualquier parte del mundo, fue el alfabeto proto-sinaítico, que ya lo habíamos mencionado, que fue el utilizado para escribir varias inscripciones en el desierto del Sinaí. ¿A partir de qué año? A partir aproximadamente del 1850 antes de la era común. Estamos hablando justamente de la época referida en la Biblia, ¿no es cierto?, que recién estábamos mencionando en el devenir histórico, ¿no es cierto? Ahora, esta escritura protosinaítica no solo fue un alfabeto, y estamos hablando ya, llegando a la escritura de los descendientes propios de Abraham, cuando no la de Abraham mismo, ¿no es cierto?, sino que parece haber sido la fuente de todos los idiomas semíticos posteriores, tal como incluso el alfabeto cuneiforme ugarítico, ahí lo tienen en la diapositiva, como la conjunción del semítico nororiental con el noroccidental, con 27 consonantes, solo consonantes, no vocales. El idioma hebreo es tal cual, son solo consonantes. Y que esto está atestiguado histórica y arqueológicamente muy sólidamente ya en el 1400 antes de la era común, antes de Moisés. Moisés es aproximadamente 1200 antes de la era común. Por eso dijimos antes, entre Yosef y Moisés. Ahora, luego tenemos también que la Biblia, la Torá, deja en claro que Moshe escribió la mayor parte de la Torá, aunque obviamente no el final, por supuesto, de Dvarim, de Deuteronomio, porque ahí relatado cuando él muere, por supuesto, ¿no es cierto? Y hay evidencia del texto mismo, de que se editaron ciertos detalles, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, algunos afirman que justamente que esta escritura, y dado el hecho de que el hebreo no se haya escrito hasta después del tiempo de Yosef, en realidad el idioma no afecta lo que se llama la inerrancia de las escrituras. Es decir, toda la información transmitida oralmente o por escrito se reveló luego ante la escritura de Moisés. Y lo más probable que esta escritura, como venimos hablando hasta el momento, haya sido justamente en Ktav Ivri, en el antiguo hebreo. Y ahora sí, vamos a ir a algo que realmente nos va a sorprender, realmente nos va a sorprender y por demás, cuando vamos a ver cómo esta escritura antigua hebrea en realidad posee significados que luego, frente al Ktav Ashuri, que luego frente a la escritura hebrea moderna, se encriptó, se secretizó para tener que ser revelado a través de especulaciones racionales, de teorizaciones, de exégesis, tanto racionales como místicas. Fíjense, estamos en esta diapositiva. Tenemos de izquierda a derecha el protosinaítico, aproximadamente en el 1500 antes de la era común, la Aleph, la Bet, la Gimel, la Dalet, la He, la Vav, ¿no?, la Zain, la Het, la Yod, la Kaf, Lamet, Mem, y así sucesivamente hasta la Taf. Luego devino en el protocananeo del siglo XIII o siglo XI antes de la era común,
para luego devenir en el idioma fenicio del 1000 antes de la era común y luego el hebreo moderno. Vamos a profundizar un poquito más ahora. Fíjense los significados de los caracteres. Fíjense, la Aleph, ¿no es cierto?, que es la cabeza de toro, cabeza de un vacuno, ¿no es cierto?, que implica fortaleza, liderazgo. La Bet, que es la casa, Bait, casa, o estar dentro de, en algo, ¿no? La Gimel, como comida, como orgullo. La Dalet, también, que en su momento en algunos que vamos a ver también es como un pez, ¿no es cierto? Pero la Dalet, que por sobre todo significaba la puerta de la carpa, ¿no es cierto? Fíjense, Delet es puerta, ¿no es cierto? O como camino también, la Dalet. La He, que es casi un hombre con los brazos en alto, o como habían visto antes también, se los voy a poner acá también, porque es otra forma de escribirlo también, aquí, la He, ¿no es cierto? Allí, perdón, ahí está. La He, que puede ser una persona, o que puede ser también algo que es mirado, observado, distinguido, ¿no? La Vav, que es un clavo, que es una I inclusiva, un nexo entre dos cosas, un nexo coordinador, un nexo conjuntivo. La Zain, que es una aguja, que es un arma, un elemento cortante. La Het, que es una pared que defiende, que protege, que separa. La Tet, que es una canasta, el alrededor, ¿no? Una circunscripción, ¿no? Fíjense la Yod, un brazo y una mano que denota trabajo, hecho, cosas hechas, realizaciones. La Haf, que es la palma de la mano. Haf, justamente Kaf. Kaf es palma en hebreo, ¿no? O estar abierto a. Luego aquí la Lamed, ¿no? Que es la señal del control, es como un bastón, ¿no es cierto? Es como un dirigirse hacia, un orientador, sería, un orientador, un vector. La Mem, como el caos o el agua. La Nun, habíamos dicho antes, que es como la semilla, ¿no? Fíjense que parece como un espermatozoide, como la semilla, como un pez, como una actividad, una vida, algo dinámico. La Samaj, ¿no es cierto?, que es el sostén. La Ain, claramente, el ojo, la visión, la experiencia. La Pei, justamente, el hablar, la boca, la palabra. Pe en hebreo es boca. La Tzadik, que en su momento habíamos visto que era la naturaleza también, pero también es la necesidad, el deseo, en el sentido de impulso, ¿no es cierto? La Kof, que es por detrás de lo que hay en el horizonte, lo lejano, ¿no es cierto? Fíjense la Reish, claramente, la cabeza de un ser humano, ¿no? Como el comienzo, como la persona, como el principio, ¿no? La Shin, que es como lo consumado en el sentido de realizarlo, de consumar, pero también en el sentido de destruir, ¿no es cierto? Y por último la Taf, que la habíamos visto como si fuera una X también, tiene varias formas, que es la marca, el signo, el pacto incluso. Con ello vamos ahora a ver otras formas también del protohebreo, ¿no es cierto? Que fíjense que son muy parecidas. Fíjense la Lamed, tenían varias formas, ¿no es cierto? La Kaf también, tenían varias formas, pero todas remiten a lo mismo. Fíjense la Tzadik también, que estábamos viendo que también se escribía como una planta,
¿no es cierto? La Kof, la Reish, fíjense, sigue siendo la cabeza de un ser humano, ¿no es cierto? Bien, este es un cuadro mucho más incluyente de todo lo que hasta ahora estuvimos viendo. Desde la parte, desde la columna izquierda, ¿no es cierto? Tenemos los caracteres del protohebreo, del protosinaítico, luego más avanzado al paleohebreo, luego al hebreo más moderno, con su nombre, con la descripción del significado o significados de cada uno de estos caracteres, que recién lo vimos uno por uno, ¿no es cierto? La descripción y el significado, bueno, y luego, ¿no es cierto?, los caracteres, por supuesto, en el hebreo antiguo, ¿no es cierto? Esto es una diapositiva mucho más incluyente de todo lo que hasta ahora veníamos nombrando, que incluye incluso lo primero que era la acrofonía, ¿no es cierto? Muy bien. Analicemos entonces, ahora sí, que viene la parte culminante, el primer versículo del Génesis. Ktava Shurit, que es la última, la tercera, Breishit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Hebreo moderno, tal cual como lo pueden encontrar en cualquier Humash, en cualquier Pentateuco. Ktav Ivri, la anterior, fíjense cómo se escribía, y la protohebrea o protosinaítica o canaíta, fíjense, Bereshit bara Elohim et hashamayim vehet haaretz. Vamos a ir a la siguiente diapositiva en donde vamos a ver qué significa este primer versículo en términos castellanos, si lo leemos desde el hebreo moderno, y qué significa si lo leemos bajo el significado del hebreo más antiguo, del protosinaítico. Fíjense. Breishit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Digo Elohim y no con la G, porque para resguardarme de pronunciar uno de los nombres de Dios sin estar rezando. Por eso digo Elohim y no Him, ¿no es cierto? Bien. Se traduce normalmente como en el principio, en el comienzo, creó Dios los cielos y la tierra. Dios le pongo DS para no escribirlo completo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, si nos ponemos a analizar, fíjense, acá traigo de vuelta el mismo versículo, pero escrito con los glifos acrofónicos del hebreo más antiguo, del Ktav Ivri más antiguo, del protosinaítico. Y vamos a agarrar la primera palabra, que es esta. Es exactamente esta, Breishit. La primera palabra. Voy carácter por carácter. ¿Qué significa? Aquí. En el comienzo, la bet es en. ¿Se acuerdan que era la casa? In, en. La reish, que es la cabeza del ser humano, que es el comienzo, el principio. En el comienzo, la Aleph, el supremo, lo superior, la fuerza, ¿no es cierto? La cabeza del toro. El supremo, la Shin, ¿se acuerdan? Que venía de consumar. Consumó la Yod, que es el hecho, la realización. Acuérdense, el brazo con la mano. El hecho y la Taf. La Taf es el signo. Fíjense lo que dice la primera palabra solamente. En el comienzo o en el comenzar, el Supremo consumó el hecho signal. Es decir, si yo leo el hebreo más antiguo, en la primera palabra ya me relata
todo lo que dice el versículo. Es decir, hay una especie de concentración significativa en una palabra que luego, con el hebreo moderno, tengo que explicitarlo o tengo que deducirlo a través de exégesis racionales, místicas, gematariá, es decir, numerología. Pero si yo lo leo desde el original, ya me lo dice. Es decir, hay un significado original, una idea original, que luego se encubrió con la palabra moderna, y que para poder develarlo hay que hacer toda una exégesis. Vamos a la segunda palabra. Y estamos analizando palabra, ni siquiera el versículo, palabra. La segunda palabra, bara, aquí, bara, bet, reish, alef, bet, reish, alef, bara. En, la bet, en el comienzo, la cara de la persona, la reish, era el supremo. La alef, la cabeza del toro, era el supremo. Vamos a la segunda palabra, Elohim, ¿no es cierto? Alef, Lamet, He, Yod, Mem. El supremo, la Lamet, el dirigir, el vector, el orientador, dirigió, acuérdense, la Hei, su obrar hacia el control, los hechos, la mano del caos. La Mem, acuérdense de las diapositivas anteriores, que la Mem quería decir agua o también caos. El Supremo dirigió su obrar hacia el control del caos. Y estamos analizando una palabra, et, que hoy la palabra et es una preposición, ¿no es cierto? Que es la, el, ¿no es cierto? Et, alef taf, el Supremo decretó. La segunda palabra, Hashamaim, los cielos, pero que si yo la leo, dice Hashamaim, consumó la división entre aguas y aguas. Fíjese que hasta incluso la palabra, ustedes ven que hay una separación acá, como si fuera el brazo con la mano que separa las dos mem, las dos aguas. Si ustedes leen el Génesis, lo inmediatamente seguido que hace Dios cuando con las aguas es separar las aguas inferiores de las superiores para crear lo seco, ¿no es cierto? Como la explanada, lo que se llama la tierra, ¿no es cierto? Ahora, fíjese que hasta la misma palabra allí nos está casi indicando pictóricamente lo que hace, pero ni siquiera llegamos a ese versículo. Estamos analizando simplemente la quinta palabra del primer versículo. Y luego otra vez, veet, y el Supremo decretó. El ve, fíjese que es la vav, que era el clavo, es lo que une el nexo conjuntivo, el clavo, y, ¿no es cierto? Y el Supremo decretó. Y por último, Haaretz. ¿Qué es Haaretz? Hei, Aleph, Reish, Tzadik. Hei, como vemos aquí, Hei, si ustedes lo ven, a mí se me tapó por un... Ahí está, Hei, Aleph, Reish, Tzadik, que es al humano, señor y conquistador, ¿ven? Perdón, ahí está. Al humano, ahí está, señor y conquistador de la naturaleza. Fíjense, en un solo versículo, en donde traducido literalmente es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos dice
en este Ktav Ivri Kdumá, Ajikdumá, la antigua, nos dice: en el comienzo el Supremo consumó un hecho signal, que es la creación. Y en el comienzo era el Supremo, lo único que había era Dios. Ahora, Dios dirigió su obrar hacia el control del caos, por medio de decretar, y ahí vienen todos los días de la creación, que fue decretando, y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, bueno, decretaba, el Supremo decretó, consumó la división entre aguas y aguas, decretó, y por último, en el sexto día, creó al ser humano, conquistador de la naturaleza. En el primer versículo nos habla no solamente de la creación, sino también de la creación, por supuesto, del hombre y a lo que fue comandado el hombre. Fíjense en Génesis cuando Dios le dice al hombre de conquistar y sojuzgar la naturaleza. Es increíble. Realmente yo cada vez que lo veo, y así se puede ir siguiendo cada uno con cada palabra y con cada versículo. Es una hiperconcentración en una palabra o en un versículo de todo lo demás, que nosotros para saberlo tenemos que ir leyéndolo en hebreo moderno. Fíjense, ya para ir culminando, que aquí les he traído algunas palabras simplemente, como por ejemplo aquí, la palabra Adam. Adam, que era el nombre del primer hombre, de hecho en hebreo quiere decir ser humano, Adam. Fíjense, la Aleph, la Dalet y la Mem, ¿no? Quien dirige el camino de la vida. ¿No es cierto? Fíjense, Javá, el nombre de la primera mujer. Eva, traducida al castellano. Fíjense, la Het, la Vav y la Mem, que si tomamos su significado es quien protege o separa de amenazas al humano. Y fíjense, se está refiriendo a la generadora de vida que lleva a su hijo en su vientre, protegiéndolo de amenazas. Fíjense que no es por nada que la palabra Javá en hebreo quiere decir dadora de vida, que viene de Jai. La palabra Caín, acuérdense, Caín y Hebel, ¿no? Caín, ¿no es cierto? ¿Qué es? Ocaso de lo obrado por la simiente. Ocaso de lo obrado por la simiente. Aquí pido disculpas porque esta es la Kof, tendría que venir acá. Y esta es la Nun, tendría que venir aquí. Se ve que me lo copió mal y lo que hizo fue reflectarlo, espejarlo, ¿no es cierto? Fíjense cuál es la historia de Caín, ¿no es cierto? Caín, justamente, es marcado en la frente, ¿no es cierto? Y es el que comienza y el que funda la civilización fundada por el primer asesino en la historia, la persona que, digamos, cometió el primer genocidio, mató el 25% de la humanidad entonces. Adán, Javá, Caín y Hebel. Caín mata a Hebel, mata 1 de 4, mata el 25%. Por supuesto, luego después también tenemos en los relatos homiléticos que Adán y Javá tuvieron más hijos, entre ellos mujeres también, ¿no es cierto? Pero fíjense cuál sería el significado del nombre de Caín. Ocaso de lo obrado por la simiente, por la descendencia, es el ocaso, Caín. Fíjense aquí, la palabra Abraham, pero como está escrita en hebreo, Aleph, Bet, Reish, Mem, Sofit, Mem final, antes de su pacto con Dios. Que aquí está, Aleph, Bet, Reish, Mem. La cabeza del toro, la B, la casa, la Reish, la cabeza del ser humano, el principio, y la Mem, que es el cambio, el devenir, el agua, el caos. El líder de la casa donde comienza el cambio.
Con Abraham empieza el monoteísmo. Abraham es la primer persona que en la Torá figura que dice que creyó en Akadosh Baruj Hu, que creyó en Dios. Es el líder de la casa donde comienza el cambio, obviamente a partir de su descendencia con Isaac también. Y cuando Abraham hace el pacto con Dios, en donde le dice, y ya no te vas a llamar más Abraham, sino que ahora te vas a llamar Abraham, y le pone la He entre la Reish y la Mem, y acá lo vemos en la escritura protosinaítica, la He significa el líder de la casa donde comienza el especial o remarcable cambio. Acá es en términos genéricos, acá ya está el pacto, acá ya hay un pacto especial, acá hay un cambio remarcable, distinguible. Fíjese, lo mismo pasa con su esposa, Sarai, que es Shin, Reish, Yod, quien consumó a la persona que rinde culto. Sarai es la madre de Isaac. Isaac es por excelencia el rendidor de culto a Dios, hasta tal punto que él da su vida en Akedat Isaac, justamente, a sabiendas que él va a dar su vida, simplemente porque Dios así se lo ordenó a Abraham. Claramente, luego Dios envía un ángel y le dice, no, esto era una prueba, pero la víctima era Isaac. Por eso es Pahad Isaac, es el temor reverencial de Isaac, como la figura paradigmática del temor reverencial a Dios. Fíjense lo que quiere decir Sarai, quien consumó a la persona que rinde culto, la persona que rinde culto. Es como antes habíamos hablado de no un rollo de Torah, el rollo de Torah. Bueno, Isaac es la persona, el paradigma de el rendir culto a Dios por su propio temor reverencial, por su propia divinidad. Y cuando Dios, al hacer el pacto, también le dice a Sarai, vos ya no te vas a llamar Sarai, sino que tu nombre va a ser Sará, y le cambia la Yod por la He. Fíjense, aquí está en la escritura, Sará, cambia el significado por quien consumó a la persona, comienzo de la singularidad. Fíjense que es muy similar. Cuando Abraham le agrega la He y a Sará también le agrega la He, el significado del nombre es básicamente el mismo, pero más focalizado, más enfatizado en su finalidad. No solamente Abraham es la casa donde comienza el cambio, sino el cambio de ¿qué? Un especial cambio en la concepción monoteísta. Sarai no es solo aquella mujer que consumó a la persona que rinde culto, sino aquella persona, luego Sará, que consumó a la persona que comenzó la singularidad, como el punto de inflexión en la humanidad. Y por último, tenemos, fíjense ustedes, a Moshe, Mem, Shin, Mishin, Hei. Fíjense aquí, Mem, Shin, Hei. Cuyo significado, fíjense, que es aquel que desde las aguas fue salvado, fue observado, ¿no es cierto? Que justamente siempre se dice que justamente el significado en hebreo de Moshe es Moshia, que fue salvado de las aguas. En fin, así se puede estar y hacer este ejercicio básicamente con toda la Torá. Pero por último, yo quiero traer este versículo que creo que les va a ser, pero de sumo interés. En Éxodo 3:14, cuando Moshe le pregunta a Dios, bueno, ¿qué? Yo voy a ir a salvar a los judíos de la esclavitud de Egipto. Muy bien. Ahora, yo les voy a decir, ¿quién me manda a mí? Dios le dice, decile que te manda, Heye Asher Heye, cuya traducción literal sería, yo seré quien seré. ¿No es cierto? Ahora, si ustedes ven cómo se escribe Heye Asher Heye en la escritura protosinaítica, Aleph, He, Yod, He, Aleph, Shin, Reish,
Aleph, Hei, Yod, Hei, ¿no es cierto? Haciendo la transliteración, fíjense lo que significa palabra por palabra. La primer palabra, Heye, el Supremo que insufló espíritu de vida en el humano, es decir, el creador del hombre. Ayer, el Supremo que consumó el comienzo, es decir, el creador del mundo. Y otra vez, Heye, este es exactamente el mismo que este, es la He, es exactamente el mismo. El Supremo que revela, acuérdense que también la He quiere decir revelar, ¿no? El Supremo que revela los acontecimientos, los hechos, la Yod, lo hecho, lo acontecido al humano. Fíjense lo que le está diciendo en prácticamente su definición por esencia. Heye ayer heye, yo seré quien seré. Yo soy el creador del mundo, el creador del ser humano y el juez, el que va a hacer juicio, no solamente para todos los seres humanos, sino que el que los va a sacar, el que va a hacer juicio y los va a sacar de la tierra de Egipto, de la esclavitud de Egipto, con, por supuesto, maravillas, portentos, ¿no es cierto? Es decir, fíjense nuevamente, como lo analizamos, tanto en las palabras como en el primer versículo del Génesis, en el Génesis 1:1, como en la escritura protosinaítica hay una reducción, una concentración del significado, una hiperconcentración del significado en la palabra, en la letra, en el carácter, que después, con esa especie de encriptación de ese significado en las letras del hebreo moderno, tenemos que recurrir a hacer un proceso involutivo, tratar de deducir ese significado que por sí mismo en la lectura del protosinaítico ya se nos daba, se nos acontecía, se nos aparecía, ahora tenemos que develarlo. Ahora tenemos que deducirlo a través de exégesis racionales, numerológicas, místicas, semióticas, ¿no es cierto? Es como un proceso de volver al significado original, que ya se nos fue vedado por la escritura. Con esto damos final a esta conferencia. Por supuesto, podemos seguir y seguir, digamos, con estos textos, pero creo que con esto ha sido suficiente como para dejar ver básicamente que esta concepción del protohebreo, del protosinaítico, como lenguaje, ahora uno entiende a qué se llama también lenguaje sagrado, digamos, un lenguaje pletórico de significado que luego a través del curso de los años y por nuestros errores, muchas veces también por nuestros pecados, se nos ha vedado y tenemos que nosotros salir ahora a buscar esa idea, ese significado que ya era anterior a la palabra. Miren, no por nada, en hebreo es el único idioma en donde palabra y cosa se dice de la misma forma, dabar. Dabar es palabra y cosa, significando que la palabra es la misma cosa y no un elemento artificial que nombra arbitrariamente esa cosa, sino que es la misma cosa. Y de ahí, por supuesto, vienen todas las ideas del decretar con la palabra, de la fuerza de la palabra, ¿no? La fuerza creadora de la palabra y tantas y cuantas más ideas ya sabidas, pero que hemos ejemplificado con el propio idioma hebreo original, dándole un poco más de significado a cuando llamamos idioma sagrado, ¿no es cierto? O idioma de la creación. Así que bueno, por aquí nada más, es otra forma también de explicar lo que en su momento uno de los
sino el más importante escritor argentino, Jorge Luis Borges, una vez dijo que el paraíso al ser humano, si bien en la Torá dice, por supuesto, que el hombre fue expulsado del paraíso, esa expulsión fue espiritual. Es decir, al hombre se le fue vedado conocer que aún inclusive hoy estamos en el paraíso. Bueno, fíjense qué analogía, ¿no? Así como se nos fue vedado la primera escritura hebrea, cuyos significados son increíbles y que no hace falta hablar demasiado para entender absolutamente todo, sino que con un carácter, con una palabra, uno puede entender prácticamente un capítulo entero de lo que luego se está escribiendo con letras modernas. Bueno, también por ahí haya pasado lo mismo, ¿no es cierto? Que se nos haya vedado la posibilidad de ver de que realmente estamos en el paraíso y tenemos que redescubrirlo. Bueno, hasta aquí les agradezco muchísimo por su participación y nos veremos seguramente en las próximas conferencias. Muchísimas gracias.